El acero recordó la lluvia de la tierra antes de recordar su propia muerte. La luz del núcleo dibujó sombras como dedos sobre una bandera que ya no ondeaba. El arca flotaba en silencio, catalogada por generaciones como reliquia, un error adjetivado por curiosos y archivistas. Pero los sensores de la fragata humana la marcaron con una anomalía que ni los mapas más antiguos supieron explicar. Era un cuerpo inmenso, medio abrazado por una neblina púrpura que se colaba entre sus placas, y las runas que cubrían su quilla brillaban con un pulso que no correspondía a ninguna tecnología conocida. Desde la plataforma de observación, la oscuridad del vacío parecía más densa, el contorno del buque dibujaba una historia escrita en cicatrices que nadie allí tuvo el derecho de leer. Un eco de piano cruza la memoria del comandante como un fantasma heredado. La melodía era una llave pequeña, una secuencia que pertenecía a otra vida y que, en la garganta del presente, volvía a latir. El hombre sobre la cúpula de cristal apretó los puños hasta que sus nudillos se quedaron blancos y recordó la lluvia que le bañó la cara en la infancia, la humedad y el olor a tierra vieja. Una promesa murmurada a la luz de una lámpara, volver. Sus ojos se volvieron metales, en la distancia, una estrella moribunda parpadeó como si también ella hubiera oído aquella promesa. Silencio que pesa. El universo contuvo el aliento. La fragata envió sondas, y cada una volvió con un fragmento de la verdad. El interior de la estructura no mostraba signos de vida, pero su arquitectura no era del todo alienígena ni enteramente humana. Era una mezcla de estética curva y lógica angular, un contrasueño de diseño que sugería alianzas rotas y guerras olvidadas. En las cámaras selladas, las cámaras de hibernación figuraban intactas, cables como venas negras dormían alrededor de núcleos que aún conservaban calor residual. Profesores de historia llamaron joya, capitanes la llamaron riesgo, en la cubierta de la fragata, el comandante la llamó deber. De pronto, una sonda tomó una lectura de frecuencia en banda baja, una secuencia que resonaba con una tonalidad similar a la vieja melodía de su infancia. Y la fragata entera se estremeció como si hubieran tocado una cuerda interna de la galaxia. No era un sonido que atravesara el metal, era una imagen que atraviesa la memoria. Los hidrosistemas susurraron. Las luces de emergencia parpadearon como ojos que despiertan. El comandante sonrió sin humor, consciente de que la curiosidad podía costar vidas. Los humanos no rezan. Actúan. La reliquia había sido ignorada por siglos por una razón que no era olvido, sino advertencia. Aquellas piezas de metal pertenecieron una vez al imperio Letra, una especie alta, de exoesqueletos irisados y mandíbulas que se plegaban como mapas en una tormenta. Los Letra habían extendido su dominio con precisión mecánica y una fe inquebrantable en el orden, dejando tras de sí fábricas orbitales, líneas de satélites y monumentos que medían poder en gravedad. Los registros humanos hablaban de asesinatos en frío y de gobernanzas impuestas, los pocos tratados de paz habían sido costuras a la fuerza. El comandante, Adán Valera, no era un guerrero moldeado por la mano de la flota. Había sido arqueólogo de astilleros antiguos, un hombre que prefería los huesos de naves rotas a los planos de batalla. Su barba contenía canas que le llegaban por la tristeza de años, y su rostro llevaba un surco profundo en la mejilla izquierda. Recuerdo de una explosión que le arrancó el mundo cuando su familia fue dispersada por una patrulla imperial. En la oscuridad de las noches, aún escuchaba la voz de su hijo en un clip de audio guardado en su casco, una risa cortada que pedía que volviera a contar la historia de la lluvia. Esa risa era su combustible y su condena. Había un módulo junto a su cintura, un pequeño dispositivo que reproducía una sola nota, una quinta menor, la que su hijo aprendió con la primera tecla de un piano fabricado con restos. El comandante lo tocó con el pulgar cuando los mapeadores le mostraron la red de cámaras interiores. No lo hizo por nostalgia, lo hizo porque en las lecturas se mostró una correlación aberrante, la secuencia tonal del piano activaba un patrón en los nodos de energía de la reliquia. Era improbable, era personal y era la única llave en su bolsillo. La tripulación debatió. Los ingenieros, con sus dedos manchados de combustible, dijeron que era suicidio.
Los oficiales de inteligencia, con sus ojos vacíos de certezas, dijeron que sería un insulto a dejarla pasar. Pero el comandante conocía el precio de la inacción, su planeta natal había sobrevivido por azar en el pasado y le debía más que la pulcritud del inventario. Una decisión debía formarse entre certidumbres rotas y promesas rotas. Un piano en el bolsillo. La promesa que no cumple el tiempo. Mientras descendían remotos drones para abrir un vano sellado, las cámaras internas devolvieron una imagen que no estaba en ningún archivo, un mural en relieve que mostraba la construcción de la nave por manos Letray. Entre las manos, un símbolo humano tallado con curiosa reverencia. Una firma olvidada, quizás, o una alianza sellada en sangre antigua. El mural mostraba a humanos trabajando lado a lado con Letra, no era colaboración, sino algo previo a la ruptura, un acuerdo que decían los ancianos de los archivos con la cautela de quien mira una herida que pudo curarse. En cubierta, un joven técnico sonrió por primera vez en el día al notar que una de las impresiones del mural imitaba la melodía del piano. Nadie supo definir qué clase de diseño podía relacionar una canción con un protocolo de encendido. Ni siquiera el comandante supo explicar por qué su pulso se fue alineando con el latido de la nave. Solo supo que, para activar algo en aquella carcasa, tendría que ofrecer algo que no era metal ni código, memoria. El olor a aceite y a viejo metal llenó el aire. El comandante recordó la lluvia. La activación parcial fue un juramento de vida y muerte. Cuando las primeras placas se desplazaron, el casco mostró una geometría interna que parecía respirar, tubos y paneles se reacomodaban como si despertaran de un sueño de siglos. No era un mero mecanismo, era una arquitectura con intención. La tripulación trabajó con una sincronía forzada por el miedo y la esperanza, soldaduras provisionales, puentes energéticos improvisados y la reproducción de la secuencia tonal en bucle, como un mantra. Pero cada acción tenía su costo. La señal de la activación atravesó los vacíos y alcanzó eco en la red Letra. Una sombra se movió a través del mapa estelar, patrullas de reconocimiento surgieron como moscas alrededor de lo que ellas consideraban una reliquia sagrada o, peor aún, una herramienta perdida de su supremacía. En cuestión de horas, las comunicaciones orbitales detectaron naves de diseño angular, afiladas como lanzas y bañadas por un brillo escarlata que recordaba al fuego. El comandante ordenó preparar defensas y, en el corazón de la fragata, una decisión rompió la calma, mandarían el impulso de energía necesario para completar la activación. Esa energía fue tomada de las reservas de la estación cercana, el sacrificio de la estación se transformó en una columna de fuego que nadie en la tripulación olvidaría. Las cámaras de la estación mostraron placas que ardían y personal que corría para evacuar. En una toma, una bandera humana se prendió en llamas. Su tela colgó como una lágrima mientras la estación se inclinaba y caía al vacío. El comandante vio la imagen y su garganta se apretó. No por el símbolo quemado, sino por la claridad del precio. Dolor antiguo. Pérdida que se siente como metralla. En el puente, una ingeniera cerró sus ojos y tocó la nota final del piano que sintetizaba la secuencia. Los nodos respondieron, las cámaras de hibernación emitieron una luz fría y una vibración profunda recorrió el casco. Algo dentro del núcleo se reorganizó, la reliquia dejó de ser estatua y comenzó a ser máquina. Las pantallas mostraron flujos de datos que no corresponden a ninguno de los protocolos humanos conocidos, no era solo programación, era memoria en un estado cristalizado. El Imperio Letran no esperó para reclamar. Sus emisarios orbitales se presentaron con demandas y amenazas. Su idioma chirriaba, su diplomacia se cubrió de implacabilidad. Exigieron el cierre inmediato del sitio y la entrega de la carcasa. El comandante respondió con lo que tenía, una negativa mesurada, la que nace del que sabe que la historia puede cambiar si no se toma la iniciativa. Si ellos entregaban la nave, el imperio lo reconstruiría y la usaría otra vez como cadena. Si la activaban, podrían volver a encontrar su sitio entre las estrellas. No hubo tiempo para oraciones. Hubo tiempo para promesas rotas que se recomponían.
Mientras tanto, la tripulación encontró restos humanos dentro de cámaras selladas, un módulo infantil con una grabación, un pequeño juguete de madera quemado y un registro de coordenadas que apuntaba a una colonia olvidada. La imagen del juguete hizo que un soldado de baja guardia rompiera en llanto silencioso, su mano se cerró alrededor del trapo y por un instante los ruidos del metal se confundieron con un llanto humano, tan real que pareció tratar de salir de los propios motores. La memoria operaba como combustible, mientras más recuerdan, más fuerte era la activación. El comandante lo entendió con precisión letal, ganaron impulso pero ofrecieron su alma en el proceso. El enemigo se acercó. La fragata encendió sus armas. La batalla vino con la elegancia de quienes creen en el orden absoluto. Los Letra alinearon sus flotas y atacaron con disciplina fría. Los disparos cortaban el vacío como cuchillas y creaban constelaciones de fuego donde antes había calma. La nueva nave humana abrió su garganta y respondió con un rugido que atravesó magnitudes de silencio. No era solamente potencia, era algo que la tripulación había tejido con paciencia, tácticas improvisadas, señuelos construidos con remolques de escombros y una maniobra que nadie esperaba. La nave desplegó un campo cognitivo, un relicario sónico cuya base era la secuencia tonal humana que había activado su corazón. La flota Letra vaciló. Ellos habían calculado geometría y fuerza, pero no había memoria en sus ecuaciones. La melodía humana actuó como interferencia, como una raíz empujando a través del asfalto. En la línea de mando del enemigo, hubo confusión y órdenes que se enredaron. Fragmentos de la nave relucieron con runas que cambiaban de color al contacto con la secuencia. Los caparazones alienígenas no supieron cómo ignorar aquello que hablaba de promesas rotas y niños dormidos. En la cubierta de mando, el comandante replicó cada gesto de sacrificio con la misma serenidad con la que alguien coloca flores sobre una tumba. Envió su nave al corazón de la formación Letra y al mismo tiempo ordenó que no abandonaran la transmisión de la melodía, que la música fuera el pulso de su estrategia. Los segundos se volvieron densos. Un torbellino de luz, metal y fuego danzó en torno a la fragata. El puente navegó entre picos de derrota y olas de improbable victoria. El comandante recordó una tarde en la que su hijo le preguntó por qué los humanos lloraban la ausencia. Él le contestó que llorábamos porque el recuerdo era la forma que teníamos de traer de nuevo lo que habíamos perdido. Aquella respuesta, convertida en decisión, se volvió arma. Mandó a un pequeño escuadrón de drones a sacrificar sus núcleos como señuelos, cada núcleo reprodujo la melodía a un volumen más alto que el anterior, creando una fractura en la formación enemiga. La estrategia funcionó, los Letra, desconcertados, rompieron su disciplina y la humana nave, en un fuego concentrado, logró dañar la viga axial de su nave insignia. Explosiones lejanas hicieron llover piezas en el vacío. La victoria olía a metal caliente y a duelo. El golpe fue devastador, pero no gratuito. Mientras la formación enemiga se desmoronaba, la fragata había sufrido pérdidas terribles, el casco estaba rasgado, hubo quemaduras internas y en los registros se contaron cuerpos. La imagen de la bandera quemada volvió en la memoria del comandante con una nitidez que cortaba. Él había ganado, pero la victoria era una moneda con dos caras, la euforia estaba enmascarada por el recuerdo de los que ya no regresarían. En la quietud que siguió, la nave humana dejó de ser un objeto de guerra y empezó a ser una arteria viva de la memoria colectiva de la humanidad. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. En la última maniobra, la nave humana liberó un pulso que no tenía intención de destruir por completo, sino de reclamar autoridad moral. Un campo que desactivó los sistemas de navegación Letra en un radio suficiente como para obligarlos a retirarse. No fue una derrota total para el imperio, pero fue la primera derrota que sentían en generaciones. Mientras se alejaban, las naves angularmente bellas se parecían menos a la máquina perfecta y más a estructuras que habían sido sorprendidas por la resistencia de una especie cuyo combustible era memoria y promesa. El comandante cayó de rodillas en la cubierta central cuando la última ola enemiga comenzó a disiparse.
Sus manos olían a polvo y a lluvia imaginada. En su casco, la grabación del niño se reprodujo por fin, con una voz quebrada que decía, ¿volviste? Y por primera vez en mucho tiempo, el comandante pudo decir que sí, aunque el precio fuera el que había sido. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La luz del alba artificial sobre el nuevo horizonte se parecía a la de su infancia, una tinta que prometía mañana. La nave, ahora operativa y herida, flotaba como una columna soberana entre los escombros de la batalla. Las cámaras mostraban a tripulantes limpiando restos, recogiendo nombres, encendiendo velas holográficas por los desaparecidos. La memoria se volvió concreto, rutas de comercio que se abrían, colonias que recibían ayuda, y equipos que partían a recuperar lo que había quedado perdido en la retirada del imperio. El comandante caminó sobre la cubierta con pasos que pesaban a cada latido. En su bolsillo, el pequeño módulo del piano emitió una nota como recordatorio y como ceremonia. Frente a la bandera quemada, ahora enterrada y preservada, colocó su mano sobre el tejido carbonizado. No había celebraciones estruendosas, la victoria tenía el tono bajo de quienes han pagado una factura que no quería pagarse. Pero había un brillo en los ojos de la tripulación que se parecía a esperanza. La galaxia reaccionó cuando la noticia se propagó. Colonias humanas enviaron convoys con recursos y con cartas que decían gracias en idiomas olvidados. Otros sistemas, que habían vivido bajo la sombra del imperio, comenzaron a mover sus figuras diplomáticas con preguntas nuevas. ¿Quiénes son estos humanos que despiertan naves con canciones de cuna? El contador de consecuencias aumentó, la guerra había cambiado de ritmo, y la reputación humana se volvió un factor con poder de alterar equilibrios. El comandante observó las estrellas mientras, en la distancia, huellas de naves letras se alejaban con rumores de consulta. No había euforia en su rostro, solo la conciencia de que aquel no era un final, sino el inicio de un capítulo que requeriría la memoria de los caídos para sostenerse. Allí, en el silencio del puente, la grabación del niño se repitió una vez más y el comandante dejó que una lágrima cruzara su mejilla, salada, mezclada con aceite. Recordó la casa que perdió, la ventana húmeda por la lluvia y la promesa de volver que alguna vez hizo sin saber si podría. Dolor que cura. Memoria que gobierna. Los ingenieros trabajaron para reparar y convertir la reliquia en faro, no solo arma, sino símbolo. Se instituyeron santuarios en la cubierta, pequeños altares de piezas y nombres, y una regla nueva se dibujó en las cartas de la flota: nunca usar la nave como instrumento de exterminio ciego. No era un acto de bondad ingenua, era una lección aprendida por sangre. En la reconstrucción comenzaron bandas de músicos a tocar aquellas notas que encendieron la nave, no para la guerra ahora, sino para recordar a los caídos y enseñar a los vivos por qué luchan. La galaxia escuchó cómo la humanidad reclamaba presencia con una mezcla que otros no supieron prever: orgullo sin soberbia y determinación sin odio. Las comunicaciones mostraban rostros humanos que hablaban de pequeños actos cotidianos: compartir comida en estaciones de paso, reconstruir hospitales en lunas olvidadas, tocar una canción para niños que no conocieron la tierra. La grandeza humana, la que sorprendió al imperio, no nació solo de la tecnología, sino de la antigua costumbre de honrar memorias y promesas. El comandante dejó la cubierta para ver, por última vez, la proa de la nave reluciendo con marcas nuevas, nombres pintados en pequeñas placas, como si fueran estrellas adheridas al metal. Cada placa llevaba una historia, y cada historia pesaba en su pecho como una piedra preciosa que al sostenerla daba sentido. El buque se habría convertido en leyenda, no por hambre de gloria, sino por su capacidad de recordar. Los humanos no solo habían encendido una nave. Habían encendido una obligación. El universo contuvo el aliento. En el comedor, un joven técnico puso una vieja grabación y la melodía se esparció por la sala. El sonido llenó los rincones y algo inefable rozó a los presentes. Nostalgia por un planeta que pocos recordaban y una certeza feraz de que la lucha no era para ganar riqueza sino para proteger aquello que define a una especie: su memoria, sus hijos, su capacidad de prometer y cumplir.
La música no detuvo la guerra, la transformó. El comandante respiró profundo y miró hacia las estrellas con la mirada de quien sabe que la paz es temporal y la vigilia, eterna. Sintió la presencia de su hijo en el recuerdo y en la voz que lo llamaba por la noche. Subió al puente, observó la ruta marcada hacia casa, y supo que el viaje no era solo hacia una coordenada, sino hacia el futuro de todos. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.